Bueno, allí entonces la propuesta del gobierno nacional, lo hizo el ministro de Economía antes de viajar a los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que esto ya ha generado, bueno, repercusiones negativas de parte de diferentes sectores, entre ellos los integrantes de la mesa de enlace. Bueno, que a esta hora se preparan para entrevistarse, para reunirse con Sergio Massa en el Congreso de la Nación para dar cuenta de la agenda del campo y de la mesa de enlace al gobierno nacional. Pero nos vamos a poner en contacto con Gabriel Rademacher, quien es vicepresidente de CRA, bueno, para seguir buscando repercusiones respecto de este anuncio del gobierno. Allí lo estamos viendo. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, es un gusto. Gabriel, cuéntenos las primeras repercusiones. Ustedes ya más o menos tenían noticia de que esto iba a ser presentado de esta manera. Bueno, ¿qué les genera esta situación, la posibilidad de esta renta inesperada? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ante todo, uno se plantea, hay una renta inesperada para el gobierno. ¿Qué ocurre cuando hay una pérdida también inesperada? Claramente, para el gobierno somos socios únicamente en las ganancias. Lo que el gobierno no toma en consideración absolutamente es la ecuación de costos y cómo ha repercutido también esto que ha generado aumento de precio de commodities en los costos de producción. Para el gobierno, en su mirada, en su visión, son todos beneficios para el sector agropecuario y ningún perjuicio. De modo que queda claramente en evidencia una vez más que para el gobierno el campo es un sector extractivo de recursos fiscales y esa es la visión que tienen de nosotros. Creemos que es otro error, otro tropiezo que va a pegar el gobierno porque busca directamente volver y continuar incrementando la presión impositiva sobre un sector que ya está asfixiado y limitado en su capacidad productiva justamente por esta presión impositiva. Más allá de la retórica que se utilice para describirlo y a quienes le va a tocar, aquellos sujetos a los que les toque son en definitiva los que van a trasladar ese golpe nuevamente al sector productivo, al eslabón primario, al productor. De modo que esto termina siendo lisa y llanamente un nuevo incremento en los derechos de exportación, con el agravante de que se vuelve a poner la mirada o nos hace recordar a las retenciones móviles, porque esto ocurre en un momento de precios elevados, de modo que nos retrotrae al escenario que tenía en aquel momento, en el 2008, el gobierno cuando planteó a través de la circular 125 las retenciones móviles. Un antecedente verdaderamente lamentable. Gabriel, ¿pudieron conocer los detalles de este proyecto? ¿Cuáles son los sectores y las firmas que efectivamente van a estar pagando? Porque se dio a conocer que sería un 3% del universo total de los empresarios y esto incluiría no a los productores necesariamente, sino a los grandes exportadores de granos, a las empresas petroleras, a las mineras. ¿Pudieron ustedes conocer esa letra chica, el detalle de lo que tiene que ver con la medida? Esas son las grandes empresas que después se dan vuelta y trasladan al precio que le pagan al productor. De modo que eso es nada más que una retórica para vender mejor socialmente un proyecto que tiene nada más que el objetivo de incrementar la presión impositiva. No lo pudieron hacer a través de aumento directo de los derechos de exportación porque no pasarían en este momento por el Congreso, entonces buscan hacerlo de esta manera. Pero claramente el exportador que ve incrementada su presión impositiva se da vuelta y lo traslada al eslabón anterior. Y en ese eslabón estamos nosotros los productores. De modo que esto es algo que va a afectar directamente al productor y con eso termina generando todavía peores escenarios de producción que como siempre repercuten también en el consumidor. Ya lo hemos vivido tantas veces y lo hemos explicado tantas veces a lo nocivo de este círculo vicioso de incremento impositivo, caída de producción, desincentivo de inversiones y consecuente incremento del precio de los alimentos, que ya prácticamente no vale la pena perder tiempo en volver a explicarlo. Hay una visión claramente ideologizada del gobierno en este punto y actúan siempre de la misma manera. En ese marco, ¿ustedes tienen algún plan de acción determinado? ¿Lo están debatiendo? Se está debatiendo, lógicamente, más allá de que hay una movilización de productores
autoconvocados el próximo sábado. La comisión de enlace tiene distintas acciones que viene llevando adelante, visitas a gobernadores, visitas a los distintos bloques legislativos, tanto de diputados como de senadores, para intentar frenar este accionar político que ve al sector productivo nada más que como una fuente de recursos fiscales. Tenemos que tratar de consensuar una discusión en el Congreso de todo el paquete impositivo, empezando, por ejemplo, por la discusión de los derechos de exportación. La movilización del sábado, ¿con qué consigna se lleva a cabo, como para anticiparnos lo que va a suceder en los próximos días? Son consignas bastante amplias en virtud de lo que han planteado los organizadores: defensa de la propiedad privada, disminución de la presión impositiva, libertades comerciales. Son cuestiones tan amplias que en otros países ya no se discuten, se tienen como asumidas, pero bueno, aquí tenemos que seguir defendiéndolas y reclamando por ellas. Le quiero preguntar, usted hablaba de las viejas discusiones que tenemos aquí en Argentina, esta pregunta es la clave, pero la que más afecta a la mayoría de los argentinos, el precio de los alimentos. Bueno, es ideológica también la discusión, me parece que usted la plantea bien en esos términos respecto de dónde está la salida para tratar de solucionar esta cuestión, de garantizar el acceso a la comida en calidad y cantidad para todos los argentinos. ¿Cómo lo ven ustedes, Gabriel? Nosotros lo vemos de la mano de aumento de producción y no de limitaciones. Lo vemos de la mano de lo que hacen, por ejemplo, países vecinos como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, también productores de materias primas, también productores de alimentos, y a los que les afecta del mismo modo que a nosotros el incremento de los commodities. Y ellos lo han hecho a través de la disminución de la presión impositiva, la eliminación de impuestos hacia los sectores más carenciados, los más necesitados de la economía, por ejemplo, por la vía de eliminación de impuestos a los alimentos que se pueden adquirir con la tarjeta alimentar, que sería darle mayor poder adquisitivo a esa tarjeta. Es perverso prestarle plata a un sector social para cobrarle impuestos, nada menos que en los alimentos. Entonces, si realmente el gobierno estuviera tan preocupado en abastecer y en asegurar la mesa de los argentinos, creemos nosotros que debería empezar por tener una visión sobre la presión impositiva que hay sobre esos alimentos. Eliminar el IVA de la canasta básica, dicen ustedes. A los consumidores, ¿no? Gabriel, eliminar el IVA de la canasta básica, dicen ustedes. Devolver a la tarjeta alimentar los impuestos que se le está cobrando al momento de la compra. Del mismo modo que se puede hacer con las promociones y los planes que hay en los supermercados cuando se paga con tarjeta de crédito, por ejemplo, que en el mismo ticket devuelven algunos descuentos. De la misma manera se podría hacer para aquellos que tienen, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Hay muchas alternativas, como lo ha hecho concretamente Uruguay, que ante la situación de incremento del precio de la carne, le ha quitado impuestos a la carne para tratar de sobrellevar este peso que tienen, sobre todo en los consumidores más necesitados. Pero acá en la Argentina tenemos una visión diferente, tenemos la visión de castigar al productor, tratando de frenar los precios que llegan al productor, pensando que después ese traslado no se va a generar en el consumidor. Y la situación es justamente inversa. Lo que termina generándose es un desincentivo a la producción, caída de oferta y consecuente incremento posterior del precio de ese alimento que se intenta proteger. Es un círculo vicioso. Finalmente, le pregunto por lo que tiene que ver con una noticia que se acaba de conocer. El Fondo Monetario acaba de mejorar la expectativa de crecimiento económico de la Argentina hasta un 4%. Digo, están analizándose la cosecha allá en la provincia de Córdoba. Usted que está tan cercano a toda esta producción. ¿Qué expectativas tienen más allá de estas cuestiones políticas, coyunturales, para el año que corre y los precios en general y la situación de la economía argentina? Esperemos que se cumpla realmente ese vaticinio. La verdad que el clima este año no nos ha acompañado, las proyecciones de producción no son las esperadas. Hemos tenido en los últimos días, concretamente el 30 de marzo, una helada sumamente temprana que a toda la región central productiva de nuestro país la ha afectado seriamente. Ojalá se den esos pronósticos, pero los pongo realmente en duda. Y después, en materia tributaria, tengamos en cuenta, por ejemplo, que el Estado ya ha cobrado
por ejemplo, los derechos de exportación del trigo que todavía no hemos sembrado. De modo que hay que ser un poco cuidadosos al momento de observar esos números, porque una cosa es la producción y otro es el rendimiento impositivo del país, ¿no? Y el rendimiento económico del país. Se está gastando a cuenta de algo que todavía no hemos sembrado. Gabriel de Rademacher, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias.